Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal, y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarles cómo realizar esta mini estrellita que nos puede servir para muchísimos proyectos. En mi caso lo estaré utilizando para el próximo amigurumi que tendremos en el canal, pero puede utilizarse en bolsos, en accesorios, en lo que usted desee. Esta estrellita mide aproximadamente 4 centímetros. Vea, es bien pequeñita, pero como siempre les digo, usted puede variar el tamaño muy fácilmente, tan solo utilizando, si desea una estrellita menor, pues un hilo de menor grosor, o si desea una más grande, pues un hilo de mayor grosor, o utilizando doble hebra. Y por supuesto, siempre asegúrese de utilizar el gancho correcto para su hilo. Para realizar esta estrellita necesitaremos muy pocos materiales, la verdad, solamente el hilo que usted elija. Necesitaremos gancho, en mi caso este es hilo Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Para este hilo voy a estar utilizando un gancho 2.5 milímetros, pero también puedo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Está bien. Vamos a necesitar una agujita lanera para mayor comodidad a la hora de esconder las hebras que nos queden de la estrellita, y por supuesto una tijera. Es todo lo que necesitamos. Y si ha llegado hasta acá es porque definitivamente necesita unas estrellitas como estas. Así que espero y se quede con nosotros y disfrute del tutorial. Comencemos. Para esta estrellita yo estaré utilizando hilo color rosa, pero como le digo, usted puede utilizar el color que desee. Iniciaremos con un anillo mágico. Y dentro haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos realizando 5 aumentos, terminando la vuelta con 10 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Dos, 3, 4 y 5, y así habremos acabado la vuelta 2. En la vuelta 3 ya haremos las puntitas de esta estrella. Vamos a comenzar la vuelta haciendo un punto deslizado. Y para cada punta subiremos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. No las ajuste demasiado, pues estaremos trabajando en las hebritas que se forman por detrás de cada cadena. Comenzando a partir de la segunda, 1, 2, aquí haremos un punto deslizado tomando esa hebrita de atrás. En la siguiente hebrita un punto bajo, puede hacerlo en V o en X como usted prefiera. Le sigue un medio punto alto y luego un punto alto. Nos saltaremos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Y así voy a realizar un total de 5 punticas. Subimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. A partir de la segunda, 1, 2, tomando la hebrita de atrás, un punto deslizado. En la siguiente un punto bajo, en la siguiente un medio punto alto y por último un punto alto. Saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Y así continuaré repitiendo.
Ya voy a realizar la última puntica. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. En esta cadena un punto deslizado. En el siguiente un punto bajo. Un medio punto alto. Y un punto alto. Al saltarnos un puntico, el último punto deslizado lo haremos en la base del primero que realizamos cuando comenzamos la vuelta. Listo, una vez hecho esto, pues podremos cortar hebra. Yo la voy a dejar larga, pues la estaré utilizando para unirla al pulpito. Vamos a pasar esta hebrita ahí donde mismo, vamos a pasarla hacia detrás. Y una vez terminada, pues puede esconder estas hebras o puede utilizarlas para unir esta estrellita a algún proyecto que esté realizando. En mi caso, pues estoy realizando unos dulces pulpitos, vea. Acá he realizado una en azul cielo y la he colocado a este pulpito, pero en realidad esta estrellita puede utilizarla para muchísimos proyectos, accesorios de cabello, bolsos, lo que usted desee. Si usted desea confeccionar este dulce pulpito, ya es un tutorial que pronto tendremos en el canal, o chequelas en la descripción de este tutorial y tal vez pues ya esté listo y ahí le voy a dejar el enlace. Espero y si le haya resultado útil este tutorial, y si ha sido así, no olvides regalarme su manito arriba y su comentario, yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.